donde estamos totalmente abiertos para escuchar la palabra de Dios. Y bueno, con nosotros ya tenemos a nuestro querido hermano, el pastor César Arévalos, desde California, Estados Unidos. Desde tan lejos, él está con nosotros para compartir la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hoy damos comienzo y tenemos el primer capítulo de lo que viene a ser la teología del pacto. Pastor César, Dios te bendiga, un gusto tenerte una vez más y bueno, te damos el espacio, es todo tuyo y estamos aquí con los oídos bien abiertos y el corazón también para recibir la enseñanza de la noche de hoy. Amén. Muy bien. Gracias, hermanos. Un saludo a usted y gracias por la oportunidad otra vez de invitarme a poder compartir con ustedes entonces la teología del pacto. Y bueno, es un tema muy amplio. Vamos a voy a ajustar el micrófono aquí a ver. Ok, yo creo que está muy bien. ¿Ya está bien ahí? Muy bien. ¿Me escucha bien, no? Muy bien. Se escucha bien, se escucha bien. Ok, muy bien. Entonces, vamos a empezar con un análisis bíblico exegético de lo que es la teología del pacto. Ojalá voy a tratar de hacerlo en el tiempo que tenemos para que si alguien tiene preguntas también. De lo contrario, entonces avanzamos donde podemos y lo que sigue lo podemos hacer la semana que viene. ¿Y cuál es el trasfondo bíblico exegético de la teología del pacto? Para muchos amigos de los que nos están escuchando, de repente es nuevo y dicen, yo nunca escuché la teología del pacto. Bueno, voy a tratar de hacerlo de la mejor forma posible, entendible. Empezamos diciendo que el Dios de la Biblia se relaciona con sus criaturas en un pacto desde la eternidad. Se llama el pacto de redención en la creación, que es el pacto de obras, en la providencia, el pacto de preservación, y en la redención, que es el pacto de gracia. Eso es muy importante para empezar. El libro de Oseas, del profeta Oseas, en el capítulo 6, versículo 7, dice así: pero ellos, los seres humanos, como Adán, sabemos que Adán, el primer ser creado, han transgredido el pacto. Fíjense, allí me han traicionado. Si se dan cuenta en el versículo 7, allí habla, ¿no? Allí habla de un pacto en relación a Adán. O sea, desde el principio ya vemos que Dios hizo un pacto con Adán, porque dice, ellos han transgredido el pacto así como Adán lo hizo. Entonces, este texto es muy importante, Oseas 6:7, porque aquí no está diciendo que hubo un pacto antes de la caída. Y todos sabemos bien porque Adán y Eva desobedecieron a Dios, comieron del fruto del árbol que estaba prohibido, Dios los prohibió, y eso era una orden, un mandato. Dios les dijo, no comerán porque si comen ciertamente morirán, pero ellos desobedecieron. O sea, el mandato y la prohibición que Dios hizo fue un pacto. Ellos violaron ese pacto al desobedecer. El apóstol Pablo, también en Romanos 2, si vamos al libro de Romanos, en el capítulo 2, versículos 13, dice así, lo tengo aquí conmigo, dice así, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, fíjese, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Ahora, bien interesante esto, porque sabemos por experiencia propia el ser humano, somos imperfectos y no cumplimos la ley, lo cual significa de que si queremos ser justificados con la ley, vamos a fracasar, prácticamente vamos a vivir una vida miserable porque nadie puede justificarse cumpliendo la ley de Dios. No porque es mala, sino porque no podemos ser perfectos. En el mismo libro de Romanos, en el capítulo 4, versículo 4, dice así, ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Claro, si usted tiene un trabajo, cuando le pagan por su salario, el jefe no le hace un favor, simplemente le paga por el trabajo que realizó.
Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta como justicia. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué habla eso si no entiende? Bueno, Pablo está pone ejemplo, dos personas. Una persona que trabaja, ¿no? Y la otra persona que no trabaja, ¿no? Eso está ahí. A la persona que trabaja se le paga porque hizo un trabajo. Es una deuda por el trabajo que hace, se le paga. Pero al que no trabaja, Pablo dice, se le cuenta o se le acredita justicia, no en base al trabajo, porque él no trabajó, sino en base a la fe, es lo que está diciendo. La excomunión, por ejemplo, cuando Adán fue expulsado del árbol de la vida en Génesis 3, 22 y 24, si abrimos la Biblia en Génesis 3, 22, 24, vamos a ver algo interesante ahí. Génesis 3, 22, 24. Aquí está. Muy bien. Entonces el Señor les dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora no vaya a extender su mano y tome del árbol de la vida y coma para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre al oriente y al oriente del huerto del Edén puso querubines, una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. Entonces, esta expulsión del hombre, indudablemente la mujer está incluida, ¿no? Confirma la naturaleza de que el pacto de obras era una prueba. Si él pasaba el pacto, o sea, la prueba, obedeciendo, entonces no vendría la muerte. Pero él, justamente ya Dios había advertido, la mujer y Adán desobedecen y son expulsados. Ahora, aquí vemos varios señales y sellos del pacto de obras. Primeramente, el sábado de la creación, cuando Dios descansa el séptimo día. Vemos también el árbol del conocimiento del bien y del mal, y también vemos el árbol de la vida. Son símbolos del pacto de obras. Y eso lo vamos a estar viendo más adelante. Otra cosa muy importante, ¿cuál es la primera promesa del Evangelio? Está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Mire lo que dice la primera promesa del Evangelio. Dice así, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el talón. Entonces vemos aquí la primera promesa que anuncia el pacto de gracia, es decir, la redención de los elegidos mediante un mediador que es Cristo. Ahora, muchos tal vez leen o han leído, pero nunca se han tomado en cuenta de que ese texto es fundamental que nos explica ya desde el principio de Génesis lo que es el pacto de gracia, porque Dios está prometiendo a la mujer. Después que ellos pecaron, después que Dios los expulsa, Dios le dice a la mujer, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Es muy importante que se tenga en cuenta, porque la palabra simiente se refiere a Cristo. Y es lo mismo que, y eso lo vamos a ver también más adelante, cuando Dios habla con Abraham. Sí, eso es muy importante. Él te herirá en la cabeza, o sea, le va a quitar el poder a Satanás, pero él lo va a herir en el talón, no lo va a matar. Es algo simbólico que se refiere a su crucifixión. Eso es muy importante que sepa. El pacto de gracia, entonces, es el relato histórico desde la Biblia, pero progresivo de la administración del Evangelio en la historia de la redención. Lo voy a explicar. ¿A qué se refiere? Ya vemos aquí que el Evangelio, aquí está la primera promesa del Evangelio, Génesis 3:15. Entonces, aquí estamos viendo que esta promesa se va a ir cumpliendo en una forma progresiva
de acuerdo a los pactos que Dios va a hacer con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con David, de una forma progresiva. Entonces, cada vez que Dios hace un pacto, está administrando el evangelio en toda la historia de la escritura. O sea, el evangelio no nace, muchos dicen, bueno, antes no había evangelio. No, antes sí había evangelio. Aquí está la prueba. Génesis 3:15. O sea, el evangelio está aquí. Muchos lo llaman protoevangelio, o sea, el evangelio primitivo. El primer pacto que vemos después de este es con Noé en el capítulo 6 de Génesis, ¿no? En el mismo libro, versículo 17. Mira lo que dice. Dice así, entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero establece, mire versículo 18, estableceré mi pacto contigo, entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Una cosa muy importante, este es el pacto, versículo 6, que tiene que ver con el pacto particular de gracia, porque es para Noé y para su familia. Algo muy importante que tiene que tener, y quiero que por favor a partir de este momento lo ponga en su cabeza. El pacto que Dios hace, cada vez que Dios hace un pacto, no lo hace individual, lo hace para uno y para su descendencia, para la familia. ¿Ok? Esta frase, para ti y tu descendencia, lo va a ver en toda la escritura. Esto explica por qué cuando el evangelio llega a alguien, no es como enseñan los evangélicos, bueno, el evangelio es para mí, bueno, mi esposa y mis hijos, si quieren, bueno, a ver, ojalá que ellos tomen la decisión personal. No existe eso en la Biblia. Eso es invención evangélica. Amigo evangélico, a eso usted le enseñaron, pero está equivocado. Ahora usted tiene la oportunidad de conocer lo que la Biblia realmente enseña. Dios hace un pacto, es a la persona, al padre de familia, y también a través de él, porque es la cabeza del hogar, a la familia y a los hijos. Eso tiene usted que grabarlo en la cabeza. Ponerlo inmediatamente en su cabeza, grabarlo. Nunca se olvide. No existe eso de que yo acepté a Cristo. A ver si mi hijo quiere o mi esposa. Vamos a ver, vamos a orar una oración de fe. A ver que no hay eso. Claro, puede orar por su familia, pero no existe de que yo soy salvo y ellos no. Porque aquí dice la promesa para Noé, para sus hijos y para la esposa de sus hijos. O sea, imagínense que ellos le hayan dicho, miren, voy a salvarles, pero te voy a salvar a ti. ¿Tu esposa quiere? No, a ella no le gustan los barcos, como que se marea con el agua. Bueno, se va a dejar ahí. No existe eso. Dios no le dijo eso. Tampoco le dijo, voy a esperar que mis hijos crezcan a ver si quieren entrar con los animales en el arca. Tampoco dijo eso. Simplemente entraron. Simplemente entraron. Eso es muy importante. El otro pacto está en el Génesis capítulo 9, versículo 8-17. Mira lo que dice ahí. Dice así. 8. Entonces Dios habló a Noé, a sus hijos que estaban con él y les dijo, miren, yo establezco mi pacto, otro pacto en el capítulo 9. Vamos a ver qué clase de pacto es esto. Ahora, este pacto me gusta, sinceramente, me gusta. Dice, con su descendencia, ¿se dan cuenta? El pacto lo hace con su descendencia. O sea, no dice, voy a esperar que tus hijos crezcan, a ver que tomen la decisión. Eso no existe en el pacto de Dios. Dice, pero mira lo que dice aquí. Después de ustedes, con todo ser viviente que está con ustedes. Ahora, miren ser viviente. Muchos dicen, bueno, ser viviente, bueno, los hombres. No, mira lo que dice ahí. Con las aves. Pacto de Dios con las aves. Con los ganados. Ahora, yo sé que por ahí dirán, con los ganados. O sea, con mi vaca que tengo aquí. Y dice, ¿qué más aquí? Con todos los animales de la tierra que están con ustedes, todo lo que ha salido del arca, todos los animales de la tierra. Mira, versículo 10. Yo establezco mi pacto con ustedes y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Ahora, nuestro hermano Luis me está diciendo que en Uruguay es tiempo de lluvias, que hay tormentas. Pero claro, eso es natural. Pero el diluvio que está hablando aquí Dios, diríamos que unos 100 veces más que eso. ¿Ok? No, es más que tormenta, es terrible. Dios dice, nunca más va a destruir la tierra de la forma que hizo. Pero mira lo que dice entonces, también dijo, esta es la señal del pacto, yo hago con ustedes
todo ser viviente que está con ustedes por las generaciones, pongo mi arco en las nubes y será por señal mi pacto con la tierra. Este es el pacto de renovación, el pacto universal, pero no es de salvación, porque obviamente una vaquita, ¿no? O un burrito, no se le va a predicar el evangelio a ver si quiere creer en Jesús, pero es un pacto de preservación de la naturaleza. O sea, Dios promete, nunca más voy a destruir la tierra. Estos son administraciones del pacto de gracia. ¿Ok? Y dice aquí, y me acordaré de mi pacto con ustedes y con todo ser viviente. Por eso que Dios quiere que el ser humano, eso fue antes y ahora es antes de la caída, después de la caída, Dios quiere que nosotros, no solamente cristianos, sino el hombre en general, la humanidad, cuidemos de la creación. Eso implica los animales. No podemos abusar de los animales. Parece mentira, pero aquí dice la Biblia, no lo estoy inventando. No tiene que ser con ser animalista, nada que eso. Dios es la creación de Dios. Oiga, Dios crea a los animales. ¿Y usted cree que va a estar contento que el hombre que él crea maltrate al animal, la creación de Dios? Y eso tiene que ver con la naturaleza. O sea, en otras palabras, lo que Dios hizo con Abraham, le dijo, ¿sabes qué? Tú eres mayordomo, vas a cuidar la tierra, tu esposa te va a ayudar, los dos van a trabajar, mire, toda la tierra es de ustedes. Oiga, pero qué increíble. Pero perdió la oportunidad. Ahora otra vez hace la renovación del pacto y le dice a ellos, ahora otra vez hago el pacto con ustedes y tienen que cuidar. Hago este pacto, no voy a destruir la tierra, pero ustedes tienen que preservar, cuidar, administrar la tierra. O sea, le vuelve a darle las leyes, el pacto que también hizo con Adán al principio. Bueno, pero ahí no queda. En Génesis eh, capítulo 12, Dios también hace un pacto con Abraham. Es la renovación del pacto promesa prolaxariano, postlaxariano hecho a Adán. En Génesis 3:15, usted dirá, hermano, ¿qué dijo esa palabra? No entendió. ¿Qué dijo? Poslapsariano. No entiendo nada. Bueno, déjeme explicar. Pos significa después. Lapsariano significa caída. O sea, es un pacto que Dios hace con Abraham después de la caída que tuvo con Adán. Y ese pacto viene a ser la renovación del mismo pacto que le dijo en Génesis 3:15 a Eva. Por ejemplo, en Génesis 12, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y vete a una tierra que yo te voy a mostrar. Si se puede volver, ¿Ya estoy aquí? ahí creo. Ah, ok, pastor. Bueno, no sé por qué se cortó, pero no importa. Seguimos entonces. Sí, seguimos. Entonces decía, en Génesis capítulo 12 dice Dios a Abraham, vete de tu tierra, de tus parientes, de la casa de tu padre, a una tierra que yo te voy a mostrar. Voy a hacer de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, serás bendición. Y dice, bendeciré a los que te bendicen. A los que te maldigan voy a maldecir. En ti serán benditas. Fíjese lo que dice todas las familias de la tierra. Fíjese, dice todas las familias de la tierra. Y una familia es el papá, los hijos, la esposa, todo. ¿Se dan cuenta cómo Dios en el pacto incluye a todos? Y yo quiero a los amigos evangélicos decir esto, tomen en cuenta que para Dios no existe, o yo ya hice la profesión de fe, vamos a ver si mis hijos quieren. De acuerdo a la Biblia, escuche bien esto. Y esta es la base del bautismo de infantes. No tiene nada que ver con el Papa Pío, que el Papa fulano de tal, que ellos inventaron. No. Eso tiene que ver con el pacto de Dios. El bautismo de infantes es una administración pactual, porque involucra a la familia, y lo está diciendo. Pero ¿qué más dice en el versículo, en el capítulo 15? Dice así, es bien interesante lo que dice Dios, le dice. 15:6. Abraham creyó en el Señor, le reconoció por justicia, y le dijo, yo soy el Señor, que yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra, para que la poseas. Entonces Abraham le dijo, ¿cómo voy a saber que lo voy a poseer? El Señor respondió, tráeme una novilla, ¿no? De 3 años,
una cabra de 3 años, carnero de 3 años, tórtola y un pichón. Abraham le trajo todos estos, lo partió por la mitad, puso cada mitad enfrente de otra, esa es señal del pacto, pero no dice, no partió las aves y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. 12. A la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham, el terror de la gran oscuridad cayó sobre él y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes, mira, serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados, oprimidos durante 400 años, pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirás. Después saldrán de allí con grandes riquezas, tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Eso es el pacto que Dios hizo con Abraham. Pero en el capítulo 17, mire lo que dice. En el capítulo 17, en el versículo 9 dice, Dios dijo a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. ¿Se dan cuenta de la descendencia? Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia, y que ustedes guardarán, todo varón entre ustedes será circuncidado de la carne de su prepucio, y esto será señal de mi pacto con ustedes. Y dice, a la edad de 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones, asimismo el siervo nacido en tu casa, que sea comprado con dinero, o sea, un esclavo, o cualquier extranjero que no sea de tu descendencia, pero que esté en la casa de Abraham. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa, comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en la carne de ustedes por pacto perpetuo. Perpetuo significa eternidad, para siempre. Esto es muy importante. Entonces vemos que en la historia de la redención o de la salvación, el pacto de gracia fue renovado en Abraham. O sea, ¿cuál pacto de gracia? Génesis 3:15. Se renovó con Abraham. Dios hace esa renovación. De tal manera que Abraham es el padre de todos los que creen. ¿Usted cree en Jesucristo? Abraham es su padre. Yo creo en Jesús. Abraham es el padre. ¿Dónde dice eso? Bueno, eso vamos a verlo en Romanos 4:11. Si vamos al libro de Romanos, capítulo 4, versículo 11, dice así. Así dice. Abraham recibió la señal de la circuncisión, como acabamos de leer, ¿no? Como sello de la justicia de la fe que tenía, como sello de la justicia de la fe que tenía, mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, dice, a fin de que la justicia también se los tome en cuenta a ellos. O sea que vemos aquí que Abraham es el padre de los que creen. Y también está en Juan 8:56, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 56, dice así. Vamos a ver. Dice, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi vida y lo vio y se alegró. Fíjense que Abraham vio el día de Jesús. Ahora, uno dice, ¿cómo que lo vio el día? Eso es algo que los judíos no entendieron. Porque Jesús está diciendo que Abraham, cuando fue su fe contada por justicia, fue allí que fue justificado por la fe en Cristo. Ahora, esto es algo que a veces a ustedes no le enseñaron, porque dice, bueno, ¿cómo que si Jesús nace después en el Nuevo Testamento? Pero recuerde que Pedro dijo, en ningún otro hay salvación, sino en el nombre que ha sido dado bajo el cielo, en el único nombre. Y ese único nombre es Jesús. Y no empezó la salvación con él.
Cuando dice Abraham fue justificado, está hablando de salvación. ¿Y cómo fue salvo? Génesis dice, su fe fue contada por justicia. ¿Fe en quién? Fe en Jesús. ¿Y dónde dice eso? Aquí lo dice. Juan 8:56. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó, se llenó de gozo cuando él vio el día de Jesús. Qué hermoso. Aquí está la revelación. El mismo Jesús sabía. Se llenó de gozo cuando supo del día de Jesús. Entonces vemos que el pacto de Abraham es lógicamente, históricamente, antes del pacto con Moisés, porque no sé, Moisés vino después, ¿no? Y lo que fue renovado de Génesis 3:15 no fue renovado en el pacto de Moisés, sino en el pacto abrámico. Es muy importante que se tenga en cuenta. Bueno, aquí voy a dejarlo. Ya esta introducción va a ser la segunda parte que viene, porque hay mucho más que hablar. Y voy a dejar aquí y dar también oportunidad si hay preguntas referente a este tema. Adelante, hermano. Ok, muchas gracias, Pastor César. Se nos cortó un rato la transmisión, pero sé que tú la estabas grabando también, ¿no? Así que sí, creo que se perdieron unos 5 minutos, pero bueno, los hermanos podrán retomar esos 5 minutos después cuando tú subas la grabación Sí. a tu canal de YouTube. Así que bueno, fueron 5 minutos, pero sé que para muchas personas esos 5 minutos van a ser importantísimos. Ahora, Pastor César, tengo una pregunta que me la hicieron ya hace unos días para que te la pasara al respecto de la teología del pacto, ¿no? Y tiene que ver con, eh, eh, básicamente la pregunta era así, si la teología del pacto se opone a la teoría o a la tesis del reemplazo, ¿no? Sé que tú más o menos sabías a lo que me refiero. Eh, Creo que tiene que ver con Israel, ¿no? Que la iglesia reemplaza a Israel, a Jerusalén. Y bueno, la pregunta era esa, ¿no? Si la teología del pacto se opone o plantea algo que es opuesto a esa posición del reemplazo. Bueno, la teología del pacto no enseña esa teología del pacto. Esa es una invención y aparte de invención es mala comprensión o mal entendimiento de lo que es justamente la teología del pacto. Vamos a llegar a ese punto más adelante y se va a ver que es así. Teología del pacto generalmente, perdón, la teología del reemplazo es una mala interpretación de los hechos. ¿Ves? Es como, digamos, alguien dice, bueno, el uruguayo es argentino. No lo quiero reconocer, pero es argentino. ¿Me entiende? Algo así. O sea que los que dicen la teología del pacto es teología de reemplazo. No es teología de reemplazo. ¿Por qué dicen eso? Porque malentienden lo que es la teología del pacto. Al contrario, la teología del pacto viene a ser, por eso empecé desde Génesis y me quedé en Génesis, para que se den cuenta que la teología del pacto tiene que ver con la forma como Dios trabaja con la humanidad y con su pueblo. Entonces, estamos viendo una continuación. Empezamos con Adán. Dios hace la primera promesa del Evangelio a Adán, Génesis 3:15. Luego hace la administración otra vez del pacto de gracia con Noé, capítulo 6, que es particular a él y su familia, y le promete que le da la administración, lo mismo que Adán perdió, le da a Noé. Tienen que ahora gobernar, hace un pacto. Y en el capítulo 9, ya inclusive expande, le dice, ahora este pacto es contigo, la naturaleza, los animales, cuiden a los animales. Ahora ustedes están en el deber de hacerlo. Luego vemos que en Génesis 12, 15, 17, que acabamos de leer, el pacto que Dios hace con Abraham, lo que dijo en Génesis 3:15, entonces otra vez lo renueva con Abraham, diciendo, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra.
Y el pacto que voy a hacer contigo va a ser para ti y tu descendencia. Y la señal del pacto va a ser el corte del prepucio. Y esto va a ser por generaciones. Pacto perpetuo. Fíjese, dice pacto perpetuo. Entonces, se dan cuenta, hasta ahí estamos viendo una secuencia. Ahora, viene más, pero por el tiempo, por razones del tiempo, entonces lo voy a continuar la próxima semana. Entonces, a medida que vamos, las personas que están escuchando y tienen esa pregunta, yo quiero que tomen nota de que se está siguiendo un hilo de redención. Porque reemplazo significa que, bueno, esto ya no sirve y lo voy a reemplazar con otro. Pero lo que vamos a ver más adelante, en forma más detallada, es que el único pacto que fue temporal y que no fue reemplazado, sino que fue abolido, fue el pacto mosaico. Y eso lo dice Pablo. El pacto mosaico, él dice ahí, fue un tutor. Es como cuando uno va a la escuela. Tiene 5 años, él va a ser tu maestro hasta que te gradúes. Una vez que te gradúes, adiós maestro, gracias por tu tiempo, se va. No es para siempre el maestro. Bueno, la ley no era para siempre, era para un cierto periodo de tiempo. Para educar a qué alguien dice, la venida de Jesús. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, eso no fue reemplazado, eso fue abolido. Porque el reemplazo significa que, bueno, servirá, pero en otro lado, no aquí. Es como un jugador de fútbol. Vamos a reemplazar a cierto jugador con otro. El jugador sigue, nomás que fue reemplazado. Pero en este caso, el pacto mosaico no fue reemplazado, fue abolido, o sea, ya no existe. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ok, perfecto, perfecto. Sí, de hecho, los hermanos que tienen preguntas y tienen cuestiones, lo mejor que pueden hacer es seguir las secuencias para para poder entender mejor esto, ¿no? Porque está claro que a veces en un par de minutos que nosotros podamos disponer, que el pastor pueda disponer para responder alguna pregunta, no va a ser suficiente del todo como para que pueda desarrollar lo que puede desarrollar en un programa de 20, 25 o media hora. Así que lo mejor es que sigan la secuencia, ¿no? Y van a entender aún más. Pero básicamente la pregunta era esa, ¿no? Y también, bueno, con respecto a esa pregunta, creo que hay otra que está ligada a eso, que tiene que ver con, eh, la idea es, si el Israel del Antiguo Testamento era la que hacía parte del pacto de Dios, ¿no? Y hoy la iglesia es universal, ¿no? O sea, está en todas partes, no tiene nada que ver con una raza en sí, sino con todas las naciones. Es si así como la iglesia del Antiguo Testamento de alguna manera contribuía con una bendición un tanto, podemos decir que general, al pueblo de Israel entero, ¿no? Por cuanto Dios estaba ligado a Israel, o Dios tenía una manera de interactuar con Israel, con la nación, por causa del pueblo de Dios que vivía allí en Jerusalén. Si de alguna manera eso aplica también ahora, y de alguna manera, al ser la iglesia universal, el mundo también universalmente recibe de alguna forma, podemos decir así, colateral la bendición de Dios. Claro, claro, yo creo entender la pregunta dónde va. Israel fracasó en su plan que Dios tenía para él, fracasó. Por eso que Jesús en Mateo 23:38 dice, tu casa es desierta a partir de ahora. Tu casa es abandonada a partir de ahora. Eso es frase de juicio, eso es un juicio que Jesús hace. Cuando dice abandonada, quiere decir que Dios ya no está en el templo de Jerusalén. Es como que uno tiene una casa y dice, a partir de ahora nos salimos de esta casa. Bueno, cuando van a buscarte al día siguiente, van a ver la casa vacía, van a decir, ¿y dónde está el hermano Luis? Aquí vivía, pero abandonó la casa, dejó la casa. Así sucedió el juicio de Dios sobre Jerusalén por su desobediencia, idolatría, rechazo a la ley de Dios, tuvo como resultado que el Espíritu de Dios se vaya de Jerusalén. Ese acto de ir del Espíritu de Dios de Jerusalén es juicio.
A partir de ese momento, entonces Israel como nación no es el pueblo escogido de Dios. Eso está en Mateo 23:38. Lo voy a repetir. Mateo 23:38. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? En Jesucristo, todo aquel que cree en Jesús, porque para eso vino, entonces forma la eclesía. Recuerde, Dios no tiene dos pueblos. Siempre tuvo un pueblo. Uno. Entonces, el pueblo de Dios en Jesucristo ya no es de raza, ya no es nacional, sino es universal. ¿Y quiénes son los que son parte de ese pueblo o nuevo pueblo? Claro, nuevo pueblo de Dios son judíos creyentes y gentiles creyentes. En Cristo ya no hay esa división de que, bueno, yo practico la ley y ustedes son paganos. No existe. Pablo dice, ya no hay diferencia entre griego ni judío, mujer o hombre, ni esclavo ni libre, porque todos somos uno en Cristo. Eso es lo que hace. Entonces, ese uno es el nuevo pueblo, eclesía, y por lo tanto, ¿cómo cree que lo llama Pablo? El nuevo y verdadero Israel. ¿Cuál es la influencia colateral con el mundo? El Evangelio de Cristo. Por eso le dijo, por eso vuelvo a repetir, cuando Dios le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra, dije Jesús de la simiente. ¿Cómo las naciones de la tierra van a ser bendecidas por Jesús? Por el Evangelio, porque el Evangelio trae vida eterna, trae esperanza y hace que la persona se justifique y esté en buenas relaciones con Dios. Romanos capítulo 5. Así que eso es el afecto colateral a las naciones, el Evangelio de Cristo. Ok, tengo otra pregunta para terminar, pero antes de pasar a la pregunta, básicamente, entonces, hay un pueblo solo, un pueblo que era del Antiguo Testamento y que es del Nuevo Testamento, pero es el mismo pueblo de Dios, ¿no? La iglesia espiritual, estamos hablando de la iglesia espiritual, ¿no? Los del Antiguo Testamento veían la salvación hacia el futuro, ¿no? Era la esperanza en el futuro Mesías. Y Cristo, cuando murió en la cruz, redimió a los del pasado que esperaban esa redención futura en Cristo, y nosotros como iglesia miramos hacia el pasado, o sea, miramos hacia atrás, lo que Cristo hizo hace 2000 años atrás. Pero básicamente la redención de Cristo es tanto para los del antiguo pacto, o sea, lo del Antiguo Testamento como para los del Nuevo Testamento, básicamente es eso, ¿no? Ahora, pastor, la otra pregunta, bueno, no sé si tiene mucho que ver con el tema, dice, yo siempre pensé que eh, la iglesia no tenía nada que ver con Israel y que Jerusalén o que Israel era el verdadero pueblo de Dios. Pero ahora la pregunta es si cabe pensar que ese Israel, el Israel terrenal, es la gran ramera o la Babilonia. Ok, la pregunta, son varias preguntas en realidad. Son varias preguntas, son varias preguntas, son temas separados que los puso ahí. Pero número uno, Dios siempre tuvo una iglesia. La iglesia en el antiguo pacto fue el pueblo de Israel. ¿Se llamaba iglesia? Sí, o hermano. No, 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 usted está equivocado. La iglesia solamente aparece en el Nuevo Testamento. Vamos por parte. Iglesia es una palabra en español, pero transliterizada del griego eclesia. ¿Ok? Iglesia no es español, es mal hablado de eclesia. Eclesia, ¿qué significa? Es una palabra griega que cuando tradujeron el idioma hebreo al griego, querían ver cómo ahora vamos a traducir el pueblo de Israel en griego. Oh, bueno, hay que ver una palabra que sea pueblo. Y esa palabra es eclesia. ¿Cuál era la palabra en hebreo? Cogel. Eso significaba congregación de Dios, asamblea de Dios o pueblo de Dios, que es Israel. Entonces, cuando se traduce el hebreo al griego, ¿qué palabra creen que hablaban? Que usaron? La iglesia de Dios. Pero era en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento en griego
usa todo griego, y cuando decían y el pueblo de Dios, decían la iglesia de Dios, refiriéndose a Israel. Y como el Antiguo y Nuevo Testamento fue escrito también en griego, Pablo usaba lo mismo en la iglesia que está en Corinto, la iglesia que está en Roma. O sea, para los apóstoles no hubo, bueno, ellos son de Israel y nosotros de aquí. No, era el mismo pueblo. La diferencia está en que ahora en Cristo, dos cosas, como dice Pablo, ya no existe la nacionalidad solamente ellos, sino que en Cristo todos, indiscriminadamente si eres judío, pagano, romano, griego, lo que sea, si son los dos pueblos en Cristo, ya es un solo pueblo, que es el Israel verdadero, que es la eclesía, que es el pueblo de Dios. Ahora entiende por qué no existe nada de reemplazo. Ya le respondí a la pregunta de reemplazo, pero voy a seguir. ¿Sí? No es reemplazo, es simplemente la continuación, pero en este caso es, como se dice, eh, expandido a las naciones. Ahora, muy importante otra cosa. Dios en el Antiguo Testamento le dio a Israel que sea luz a las naciones. Eso dice Isaías. Pero ¿qué cosa creen que pasó? Ellos fracasaron, no fueron luz a las naciones. Al contrario, 2 veces fue destruida Jerusalén y fueron llevados cautivos. Y en vez que sean luz a las naciones, ellos más bien se convirtieron en los seguidores de los asirios, de los babilonios, lo cual era idolatría. O sea, fracasaron su plan. Entonces, fue, claro, Dios dice, bueno, voy a enviar a mi hijo ahora, a ver qué pasa, si lo van a recibir. No, lo rechazaron también, lo crucificaron. Es ahí cuando Jesús dice, ¿no? Mateo 23:38, tu casa es desolada. O sea, ya no es, ya ustedes, el Espíritu de Dios no está ahí. Por eso Pablo dice en sus cartas, ustedes son el Espíritu de Dios. Ya no es el templo de Jerusalén físico, porque antes decían, bueno, está el lugar santísimo, ahí está Dios. No, ya no hay eso. Olvídense del templo. Ustedes son el templo de Dios. Ok, perfecto. Creo que quedó muy clara la respuesta, ¿no? Y bueno, animamos a los hermanos a que sigan con la serie, que sigan aprendiendo, que sigan escuchando, que de a poco le va a quedar más claro, ¿no? Eh, Tengo algunos hermanos bautistas que están escuchando la programación y están siguiendo la serie y bueno, tienen un montón de preguntas porque claro, ellos son dispensionalistas, por, lo han sido por mucho tiempo, ¿no? Por mucho tiempo. Y claro, para ellos es bastante nuevo todo lo que están escuchando. Y es increíble porque de alguna manera los bautistas históricamente de alguna forma vienen de los reformados en la historia, ¿no? O sea, como una rama que se separó o que de alguna manera en alguna parte de la historia fueron parte, pero bueno, rechazaron un montón de cosas, pero los bautistas de hoy no conocen esa historia, no conocen esa parte del siglo XVI, siglo XVII, pero los animo que sigan escuchando para que puedan seguir conociendo un poco más sobre la historia de la reforma, la doctrina reformada y la teología del pacto. Y muchas cosas empiezan a tener podemos decir así, mayor coherencia, ¿no? Vemos como muchas cosas que de repente están ahí como que no cuadran, no cierran del todo, empiezan a encajar porque empezamos a entender la palabra de Dios como corresponde. Y ni entrar al tema del Apocalipsis, que la verdad, pastor, le agradezco mucho por todos los temas que usted comparte allí en el grupo y los días sábados, si no me equivoco, que habla del Apocalipsis, porque la verdad es algo que es maravilloso poder toparnos con ese conocimiento, ¿no? Y cómo todo va quedando claro y nuestras mentes se van despejando. Y no es solamente una óptica mía, o sea, no es una opinión mía simplemente, sino que vemos como los hermanos también ponen comentarios en el grupo y dicen, hermano, wow, pensar que yo no entendía esto y ahora miren
como todo cierra y ahora puedo comprenderlo. Sí, porque es así. Pero hay que dedicarle tiempo, ¿no? Hay que dedicarle tiempo, que dedicarle estudio y bueno, es cuestión de tiempo. Gracias, Pastor César. Nos veremos entonces el día martes para el segundo capítulo de la teología del pacto. Bueno, va a ser la continuación, porque este primer capítulo se quedó en la mitad, va a ser la continuación, pero Okay. esa continuación va a ser tremenda, va a ayudar inclusive a los hermanos, como dijiste, para que las cosas vayan entrando en su mente y teniendo más sentido lo que se hable. Y claro, te pueden hacer las preguntas y lo que se puede hacer es, tú me puedes mandar las preguntas y contestarlas y los puedes leer, tal vez, no sé, otro momento se puede solamente para contestar esas preguntas, porque también es muy importante. ¿Ok? Y bueno, y eso, y gracias otra vez y Sí, que sí, sí. la gracia de Dios sea con ustedes. Amén. Muchas gracias, Pastor César. Dios te bendiga grandemente. Dios bendiga a tu familia. Gracias. Bueno, queridos amigos, fue un gusto.